Pablo Medina está en el estudio, regresa para dar testimonio, de eso se trata. Es el autor de Cara y Crimen, un libro que cada vez se lee más, está en el momento ideal, en el contexto adecuado para ser leído. Es autor de varios libros, pero insisto en Cara y Crimen, en este momento tan importante para Venezuela. Bienvenido, Pablo Medina, gracias por su tiempo. Muy amable, de verdad, por estas entrevistas que se leen bastante, la gente las visita y adquiere información y conocimiento. Y como tú dices, para entender lo que está ocurriendo ahora, hay que leer Cara y Crimen. Hay que leerlo porque todo ese precedente está completo en este valioso libro, Cara y Crimen. Búsquenlo, léanlo, hay mucha información de apoyo para entender todo lo que está ocurriendo. Don Pablo Medina, le voy a preguntar de nuevo lo mismo. ¿Quién es ese demonio cuyo nombre es Diosdado Cabello? ¿De dónde salió? ¿De qué parte de Venezuela? ¿Qué madre engendró este demonio, don Pablo? Él es de un pueblito llamado El Furrial, en el estado Monagas. Sus padres fueron de Acción Democrática. Su madre, una mujer, murió, una mujer muy decente que le dio lecciones a él en su vida. Y él fue reprochado en la academia militar, pero como su padre era militante de Acción Democrática, logró, con todas las conexiones, que lo ingresaran a la academia militar. Y después, bueno, era subteniente, teniente, estudió en las universidades militares, y él tenía una conexión con Hugo Chávez muy estrecha, tan estrecha como Maduro. Chávez, que era superior a él, lo llamaba ojitos bellos, ¿no? Y bueno, y él se fue escalando posiciones, estando Chávez ahí. Chávez lo llegó a colocar como ministro. Se robó todo el dinero del tren, 7.500 millones como ministro de Obras Públicas, un tren que iba del llano al oriente. 7.500 millones se los robó completico. Chávez lo denunció públicamente, pero no pasó nada. Ojitos Bellos estuvo también en el plano carnal, sí, con Hugo Chávez. También, en el plano carnal. Y eso entonces no es solo una relación como la sostenida entre Chávez y Maduro, también entraría en este triángulo amoroso, sí, y carnal, sí, Ojitos Bellos, Diosdado Cabello. Ojitos Bellos. Y es una relación, tú ves las fotos de ellos dos cuando se encontraban. Hay una periodista muy curiosa, muy inteligente, Ibellice Pacheco, que cuando regresó de la isla de la Orchila, donde estuvo detenido un día, después del 11 de abril del 2002, el Parlamento designa a Diosdado Cabello como de vicepresidente a presidente encargado. Entonces Chávez regresa y le pide la banda, devuélveme la banda. Y entonces se da un abrazo, pero un abrazo que yo le dije a la amiga mía, Ibellice Pacheco, yo le dije, mira este abrazo. Me dijo, eso no es un abrazo, eso es una caricia. Bueno, esas son las mujeres que tienen una visión más grande, ¿no? Bueno, este señor tenía una locación exacta, se sabe de algún lugar donde ocurrían estos presuntos amoríos entre Ojitos Bellos, Diosdado Cabello y el comandante Chávez. Bueno, eso era en la academia militar, después no sé. Después, fue durante ese periodo. En ese periodo, ¿no? Después no le seguí. Eso fue que me llegaban informaciones. No era que yo la buscaba, los propios militares me lo decían. Sí, eso es más bien inmoralidad y cotilleo. Sí, exactamente. Bueno, esta persona es muy hábil, muy criminal, como lo dije en la anterior, pero es cobardón también, como todo criminal. Recientemente declaró, voy a denunciar quién asesinó
a Hugo Chávez, lo dijo el día lunes. El día lunes. Exacto. ¿Quién asesinó a Hugo Chávez? Eso lo dijo por primera vez hace como un mes, ¿no? Hace como 2 meses que se ve con problemas políticos y entonces dijo eso públicamente, un poco lanzando mensajes, creo yo, para Estados Unidos. Son mensajes al gobierno de Estados Unidos. Eso de que él, que es una figura importantísima, diga que él sabe que mataron a Chávez, que fue asesinado. Y desde luego, eso es un mensaje contra Nicolás Maduro, en principio, y buscando puente en Estados Unidos. ¿En qué momento Diosdado Cabello se convierte en el gran pandillero que es? Porque su actitud como pandillero, como un ser matonesco que busca lo peor de los barrios, que lo convierte en una milicia en paralelo, que les da poder, que los llama los colectivos, como queriendo hacer poesía con una metáfora socialista, cuando son unos delincuentes armados que están en las calles tomando la justicia por sus propias manos con total impunidad. Pero hay una idea matonesca, una idea de pandillero. ¿En qué momento se comienza a fraguar todo esto? Mira, todo eso vino no solamente en el caso de él, en el caso de toda la estructura chavista, y comenzando por el propio Chávez, cuando nosotros con 2 millones de personas fuimos el 11 de diciembre, el 11 de abril del 2002, fuimos a pedirle la renuncia y renunció. Y ahí Fidel Castro prácticamente comenzó a manallarlo todo, mandándole un cartabón de todo lo que tenía que hacer. Construir grupos armados. Ahí es donde viene la primera ola de G2 cubanos a Venezuela, ocupando todo el territorio, los barrios y toda Venezuela, y comenzaron a organizar se llamaban los movimientos bolivarianos, ¿no? A organizarlo en los barrios, comenzando ya a ir organizando una estructura paramilitar que fueron lo que se llamaron posteriormente los colectivos, a partir de ese momento. Todo eso vino acompañado también de una decisión que le dijo Fidel, que tenía que expropiar todas las empresas, y todo eso fue fortaleciendo y destruyendo la clase media, el terror de la gente, pero esos fueron los famosos colectivos, y finalmente él se apropia y lograr el liderazgo de toda esa masa de colectivos en Venezuela. Sin embargo, Fidel Castro nunca simpatizó con Diosdado Cabello, o yo estoy equivocado, porque las concurrencias de la cúpula del chavismo en La Habana no contaban con la presencia de Diosdado. Diosdado estuvo presente, pero en contadas ocasiones. Sí, eso es cierto. Él fue por primera vez a Cuba en el año 2013, 2014. Muy tarde ya. Muy tarde, pero... Prácticamente en el momento en el que Chávez muere. Sí, pero él era, y por eso hasta el punto de que no fue el presidente encargado, el que sustituyó a Chávez, porque era Maduro, que era un hombre del G2 cubano, ¿no? Y prefirieron, por supuesto, a Nicolás Maduro. Pero él era una fuerza, tenía recursos económicos, hizo muchas relaciones políticas a lo interno del PSV y logró crear esa maquinaria. Y en la medida en que Maduro se iba debilitando, él iba avanzando. Y al final Maduro lo necesitaba a él. Como para hacerse fuerte. Para hacerse, sí, como no, para mantenerse. Pero, y estos recursos con los que disponía desde entonces Diosdado Cabello, ¿estamos hablando de recursos económicos o de recursos humanos? ¿Esto es parte de lo que ya se había robado? Claro, robó mucho dinero con el gobierno de Chávez. Y por supuesto el narcotráfico. Él fue jefe llegó un momento en que él era el jefe práctico del cártel de los Soles. Maduro la figura y él el hombre que manejaba todo eso. Bueno, también padrino, era un cártel, no era solamente una persona. ¿Qué explicación tiene que un hombre tan poderoso dentro del partido
no ostente la condición de diputado, No, sí lo fue. pero ahora no lo es. Ahora no lo es porque es ministro. Fue designado ministro de Relaciones Interiores. Fue designado hace como un año. Y constitucionalmente, si eres ministro, no eres diputado. No, tienes que renunciar. Renunció al cargo para obtener un cargo de mayor poder para sus propósitos. Esa es la respuesta a una pregunta que se ha estado haciendo mucha gente en los últimos días. Así funciona legalmente en términos de Venezuela. Sí. En Cuba no es así. La mayoría de los ministros forman parte también del Parlamento. O Sí. sea, está todo mucho más cerrado Más y es cerrado. más incómodo porque Sí. cuando votan a un ministro por inepto, por ladrón, por corrupto, por lo que sea, entonces después se ven en la penosa necesidad de tener que fingir una carta de renuncia diciendo que el ministro que fue votado de su puesto está renunciando voluntariamente al Parlamento. O sea, es más cómodo Sí. que se maneje de esta manera. Se ha estado diciendo constantemente algo que el propio Diosdado ha desmentido con su presencia, que Diosdado estaría escondido ya en territorio colombiano. Sin embargo, se le ha visto ir apareciendo desde Venezuela. ¿Qué se sabe? ¿Va y viene? ¿Tiene Ojitos Bellos ya su escondite definitivo? Él tiene su escondite, pero anoche estuvo, él tenía un programa todos los miércoles Con el mazo dando. con el mazo dando, pero anoche, como dijo una persona, el mazo le quedó adentro, porque ya no es el mazo que golpeaba, porque no hizo el programa tradicional que él hacía. Ha bajado el tono. No solamente que lo ha bajado, es que no hizo tal programa. Él tenía un auditorio donde invitaba a las personas, 500 personas, siempre le iban, todo su equipo que lo cuida a él, que de protección, y comenzaba pues a hacer sus chistes, sus comentarios, la gente se reía. Pero anoche no hizo tal programa. Lo que hizo fue una entrevista para que no sepa dónde está él, se está cuidando, pero no lo hizo. Por Exacto. primera vez el mazo no lo hizo, el mazo le quedó adentro. ¿Y dónde estará? No, él está en Caracas, para mí. Mira, todo lo que, toda esa estructura que tiene el presidente Donald Trump dentro de Venezuela, no es cuento. Le siguen los pasos, saben, huelen los movimientos y él se está cuidando. Él sabe que no puede llegar a el plan que él tenía era llegar con Padrino López al Zulia y llegar a Catatumbo, donde hay una zona donde están los narcos, hay guerrilla, ahí está la ruta número 3 que va hacia México, el cártel de Sinaloa, ahí en esa zona del Catatumbo, el Zulia con Colombia, es una zona binacional el Catatumbo. Y ahí pensaba montar un Vietnam para toda América. Ese es su plan estratégico. Pero, mira, yo dudo mucho porque ocurrieron cosas que no se conocen. Por ejemplo, parte de la operación fue frente al Palacio de Miraflores, donde está el Palacio Presidencial. Al lado, al frente, hay un palacio que se llama el Palacio Blanco. Ahí estaba el G2 cubano, el G2 cubano. Ahí estaban los chinos, los iraníes, todo el alto mando político en Venezuela que le ordenaban en una calle de La Diferencia al Palacio de Miraflores a Maduro. Eso lo bombardearon completamente. Ese comando estratégico lo bombardearon la noche del 3. Eso no ha salido. Igualmente, el colectivo del 23 de enero, que es el colectivo principal, esa noche lo bombardearon con ondas sónicas y andan todos con problemas de audición, a todos ellos. Y así otros lugares, pues. ¿Se puede descartar ya, a pesar de que para obtener la verdad hay que andar por senderos difíciles, que Diosdado Cabello no es el hombre de la CIA en Caracas? No, por supuesto que no. Eso se dijo en una oportunidad, pero para nada. Él es un hombre
de él mismo. Es un Diosdado con Diosdado. No hay esa tal relación. Bueno, a lo mejor lo hubo en el pasado, pero después que llegó Chávez, él todo lo que hizo fue en contra de Venezuela, a favor del mismo y de Chávez, del mismo Diosdado Cabello, a sus intereses personales. En esencia, Ojitos Bellos es un matón. Es un matón, es un matón, sin duda. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero cobardón también. Sí. Bueno, pues hay que leer Cara y Crimen para entender todo este sedimento, todo lo que fue antes, cómo llegamos a este punto de inflexión y crisis en Venezuela, qué va a ocurrir. Toda esa información está en este libro tan importante de la autoría de Pablo Medina. Yo espero tener tiempo en Venezuela, lo voy a escribir desde allá. Un libro parecido, claro, por supuesto no tengo el talento de Dostoyevski, Los hermanos Karamazov. Cómo mataron al padre, los hijos, los 4 hijos, y bueno, algo parecido a Los hermanos Karamazov. Ese libro lo tengo ya aquí en la mente. Como los bebés alacrán que terminan matando Así a es. su progenitora. Así es. Tremendo. Gracias, Pablo Medina. Muy amable. Por tu verdad, por tu tiempo y por tu convicción por la libertad en Venezuela. Hago una breve pausa. Ya vuelvo.